El 24 de febrero de 2022, ese día, el mundo entero se hizo la misma pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué Rusia ha invadido Ucrania? La cosa es que la respuesta, la de verdad, no está en ese día. Para entenderlo hay que tirar del hilo, y mucho. Así que vamos a desentrañar las claves de esta historia. Y todo arranca aquí. Nos vamos a la madrugada de un jueves de febrero en Kiev. Son las 5 de la mañana. No hay declaración de guerra, no hay aviso, nada. De repente, el cielo de la capital se ilumina. Son misiles. El mundo, tal y como lo conocíamos, cambió en ese preciso instante. Pero, ojo, para entender de verdad por qué pasó esto, hay que ir mucho, mucho más atrás. Hay que desenterrar las raíces de un conflicto que llevaba décadas gestándose. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Vladimir Putin a pulsar el botón? La respuesta, como es de imaginar, no es nada sencilla. Para encontrarla tenemos que rebobinar la cinta. Y no unos días o meses, no, años. Pues nuestro primer viaje en el tiempo nos lleva a 2013, justo aquí, en la Plaza de la Independencia de Kiev, el Maidán. Es aquí donde se planta la semilla de todo lo que vendría después, con las protestas que conocemos como el Euromaidán. A ver, ¿qué pasó? Pues todo estalló cuando el presidente de entonces, Viktor Yanukovych, que era prorruso, decidió en el último momento no firmar un acuerdo clave con la Unión Europea. La gente se echó a la calle, pero masivamente, miles de personas pidiendo un futuro europeo. La cosa se tensó tanto que, meses después, Yanukovych acabó huyendo a Rusia. Y aquí está la clave, el punto de inflexión. Para casi todo el mundo esto fue una revolución popular, pero para el Kremlin fue un golpe de Estado organizado por Occidente. Dos visiones totalmente opuestas. Y claro, la huida de Yanukovych provocó una reacción, inmediata y súper contundente por parte de Moscú. Empezaba una guerra que, la verdad, mucha gente en Occidente prefirió ignorar durante años. La respuesta de Rusia fue fulminante y actuó en dos frentes. Por un lado, se anexionó la península de Crimea. Por otro, empezó a apoyar con armas y dinero a los rebeldes separatistas en la región del Donbass. Por eso es fundamental entender esto. Cuando llegó la invasión de 2022, la guerra en realidad ya llevaba 8 años en marcha. Era lo que se llamaba un conflicto congelado, sí, pero un conflicto donde moría gente todos los días. Y en medio de toda esta tensión aparece un personaje que nadie se esperaba, Volodymyr Zelensky. ¿Y quién era? Pues un cómico famosísimo que, y esto es una ironía tremenda, ya había hecho de presidente en una serie de televisión de éxito. Cuando lo eligen de verdad en 2019, le da un empujón brutal a las ganas de Ucrania a acercarse a Occidente. Y esa energía renovada nos planta en 2021. Con Zelensky, ya de presidente, Ucrania pisa el acelerador para unirse a la OTAN, la alianza militar de Occidente. ¿Y para el Kremlin? Bueno, para el Kremlin eso era cruzar una línea roja, una muy muy clara. El argumento principal de Putin, el que repetía una y otra vez en público, era muy claro. Su preocupación era esta. Si Ucrania entra en la OTAN, habrá misiles de Estados Unidos a 5 minutos de Moscú. Para él, era una amenaza existencial para Rusia. Esa era su línea roja. Y la respuesta de Rusia a lo que veían como una provocación en toda regla, pues fue masiva. De repente, más de 150.000 soldados rusos empiezan a acumularse en las fronteras con Ucrania. La versión oficial era que estaban haciendo ejercicios militares. Pero vamos, la cantidad de tropas era para preocuparse, y mucho. Y con este panorama llegamos a un punto de no retorno. Por un lado, las agencias de inteligencia de Occidente diciendo «van a invadir, es inminente». Y por el otro, Rusia negándolo todo diciendo que era pura histeria occidental. La diplomacia ya no tenía nada que hacer. Se habían roto todos los puentes. Y así llegamos a la cuenta atrás final. En los últimos días antes de la invasión, Putin se prepara para dar el paso definitivo. ¿Cómo? Pues construyendo todo un discurso, una justificación histórica y hasta legal para la que se venía encima. Y de repente, todo se acelera. El 21 de febrero, Putin da un discurso televisado en el que dice, básicamente, que Ucrania no es un país real, que es una invención de la Unión Soviética. Ese mismísimo día reconoce la independencia de las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk. Y ya, solo 3 días después, el 24, llega el anuncio. Comienza una operación militar especial. Vale, los objetivos oficiales que dieron fueron desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pero lo que se vio sobre el terreno contaba una historia muy distinta. Casi todos los analistas militares coinciden en que el plan real era una guerra relámpago. Tomar Kiev en 3 días, 72 horas, echar al gobierno de Zelensky y poner a un gobierno títere afín a Moscú. Pero claro, la historia casi nunca sale como está en el guión. El Kremlin cometió un error de cálculo garrafal. Uno que convirtió lo que iba a ser una operación de 3 días en una guerra de desgaste larguísima y brutal. El fallo fue doble y fue monumental. Primero,
Subestimaron, pero por completo, la capacidad y las ganas de resistir del pueblo ucraniano. Y segundo, minusvaloraron la reacción de Occidente, que fue mucho más unida y contundente de lo que esperaban. ¿El resultado? Pues que el plan de una operación de 3 días se ha convertido en la guerra más larga y sangrienta que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Casi nada, ¿eh? Entonces, después de repasar toda esta cadena de acontecimientos, desde las protestas del Maidán hasta las líneas rojas por la OTAN, es que la pregunta es inevitable. ¿Se podría haber evitado esta guerra? ¿Fue todo un gigantesco fracaso de la diplomacia? ¿O era, en el fondo, un choque de trenes que tarde o temprano iba a ocurrir? La respuesta a eso, pues quizá se sigue escribiendo hoy mismo en el campo de batalla.